Hola, el contrapunto entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y la mayoría de los mandatarios que participaron de la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en Buenos Aires, marca el tono de la disputa en la región sobre tres ejes fundamentales: la democracia, los derechos humanos y las instituciones. Mientras el Perú y Bolivia arden en protestas, el foro político insistió en poner fin al embargo contra Cuba, rechazar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y prácticamente ignorar la deriva autoritaria de Nicaragua. Lacalle Pou cuestionó el sesgo ideológico de la CELAC, más concentrada en el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva a las grandes ligas después de haber vencido a Bolsonaro en las elecciones y de haber sorteado el asalto a los tres poderes de Brasil, que en la súbita inasistencia de Nicolás Maduro o en los faltazos con aviso de Andrés Manuel López Obrador y Daniel Ortega. La cumbre de la CELAC, como la cumbre de las Américas realizada en Estados Unidos, estuvo precedida de una polémica, la polémica desatada por las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, denunciados por la falta de pergaminos democráticos y también por la violación de los derechos humanos. En este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV, vamos a hablar con Julio Montero, que es consejero académico de Cadal, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en teoría política por University College London, investigador adjunto del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés. Primera pregunta, Julio, ¿cuál es tu conclusión sobre la cumbre? Hola Jorge, bueno, primero que nada te saludo. La verdad que estoy bastante de acuerdo con la apreciación de Lacalle Pou. Me parece que la cumbre en realidad es bastante obsoleta, da la impresión de ser un encuentro, un club de amigos autoritarios que no está cumpliendo ninguna función real en términos de lograr mayor integración de la región con el mundo, de defender valores políticos. Y estoy sumamente preocupado por la tremenda regresión que veo en términos de la democracia y los derechos humanos. Si vos pensás, cuando fueron cayendo, terminándose las dictaduras latinoamericanas en la década del 80, la región se encolumnó claramente atrás de un compromiso con la democracia y los derechos humanos que era reflejado por los foros regionales. Hubo además una oleada de ratificación de los instrumentos de derechos humanos por parte de los distintos países que le dieron rango constitucional, y más allá de las idas y vueltas que siempre son normales en la política, eso, digamos, había quedado instalado, había parecido un elemento constante. Y ahora lo que estoy viendo es una tremenda regresión de eso, en donde, digamos, la idea de la democracia liberal es prácticamente asociada con expresiones de la derecha neofascista. Así que eso, digamos, me preocupa muchísimo. Sobre todo la afinidad ideológica de gobiernos, es decir, Bolivia, por ejemplo, es una caldera y allí tenés a Luis Arce y a Evo Morales peleándose dentro del movimiento al socialismo. En Perú, Pedro Castillo quiso disolver el Congreso, terminó en prisión preventiva, y Dina Boluarte, que yo sepa que es vicepresidenta y que fue compañera de fórmula de Castillo, no recibió, digamos, el apoyo necesario en medio de las protestas. Es decir, es un concepto de democracia selectivo el que parecen manejar estos líderes. Sí, claro, es, digamos, bueno, es un concepto de democracia que desafía la idea de democracia constitucional. Hay un historiador argentino que está en Colombia, Federico Finkelstein, que explica cómo el fascismo, después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, se reconvirtió en populismo, ¿no? Y la gran diferencia, digamos, entre el populismo y el fascismo es que el populismo, digamos, abjura del uso de la violencia física expresa, abierta, como lo hacían los regímenes fascistas, y acepta la democracia electoral como el mecanismo por antonomasia de legitimación de los gobiernos. Pero en última instancia, todos estos populismos reivindican una idea de democracia que no es la democracia liberal tradicional, con el sistema de contrapesos, con una justicia independiente, con pleno respeto de los derechos humanos y las libertades políticas. Es decir, es una forma de democracia alternativa,
contestataria, y que de alguna manera genera una inestabilidad intrínseca en el funcionamiento del sistema. Así que yo diría, bueno, esa es la oleada, digamos, de esta segunda, digamos, camada de populismo que tenemos en la región, y tienen mucha familiaridad además con los populismos de derecha como el de Víctor Orbán. Bueno, Víctor Orbán en Hungría habla expresamente de su régimen como una democracia iliberal, ¿no? Lo que él quiere hacer es establecer una democracia puramente mayoritarista, en donde el que gana va por todo, tiene derecho a todo, y las minorías son completamente sometidas o subordinadas. En algunos casos, creo que el de Argentina es uno de ellos, tenés una sociedad civil un poco más robusta, tenés un sistema de partidos un poco más fortalecido, tenés la experiencia de lo que fue la violencia política en la década del 70, el gobierno militar, ese intento de, digamos, de transformar, de vaciar, de desfuncionalizar la democracia desde adentro ha sido menos exitoso. En otros países, digamos, con una cultura política distinta, con instituciones más débiles, podés ver la transformación, digamos, plena, ¿no? Venezuela es uno de los casos. Es sorprendente cómo la derecha, mencionabas a Orbán, y te incluyo a Donald Trump, y te incluyo a Bolsonaro, y la izquierda se están dando la mano, actúan del mismo modo prácticamente. Claro, es que mira, es un fenómeno muy particular, ¿no? Porque la izquierda y la derecha coinciden en algo, y esto es bastante clásico, coinciden en el antiliberalismo, son antiliberales, ¿no? Son autoritarios, creen tienen una concepción política, digamos, muy definida, muy firme, no creen que haya espacio para el desacuerdo razonable, y tienden a convertir al que piensa distinto, al adversario, en un enemigo, ¿no? En un enemigo que debe ser desplazado. Pero al mismo tiempo el liberalismo se está volviendo también profundamente iliberal en muchos lugares del mundo. Causas liberales clásicas como, digamos, el respeto de las minorías, la igualdad de género, etcétera, se están convirtiendo en causas defendidas de un modo muy autoritario, que en última instancia niega también los principios de universalidad que están a la base de la cultura de los derechos humanos y de la democracia liberal. Así que lo que tenemos, creo, es un retroceso muy marcado de las democracias liberales, por lo menos en su acepción clásica, y un avance muy firme de los autoritarismos, tanto en la izquierda y en la derecha, como en lo que han sido siempre expresiones tradicionales del centro liberal. Lo ves en Estados Unidos, ¿no? Como la polarización. Hablamos de democracias. Ahora, tenemos el caso de Cuba, que no es una democracia y que, sin embargo, firma a favor de los derechos humanos y de la democracia. Y coincidió la presencia de Díaz-Canel en Buenos Aires con 15 manifestantes condenados en Cuba, entre ellos menores de edad, por haber participado del 11J. La pregunta es, bueno, ¿es la escuela de Cuba la que está preponderando en este momento? Y bueno, parece tener, sobre todo, digamos, la verdad que tenés razón en que, digamos, a ver, históricamente Cuba siempre tuvo mucho más impacto sobre la política regional de la importancia que tiene como país, ¿no? Desde la Revolución Cubana en el 59 generó, digamos, un efecto de propagación de la violencia de izquierda en toda América Latina. Curiosamente, para muchísimos intelectuales, a lo largo del tiempo Cuba fue un faro, a pesar de que es una dictadura de las peores, ¿no? En donde se han perseguido homosexuales, artistas, se han fusilado disidentes políticos, como se les podría haber dado otro destino, y ha tenido siempre una influencia enorme, y yo creo que, digamos, Venezuela de alguna manera revitalizó la influencia de Cuba, porque en última instancia el modelo, el horizonte, digamos, final, el punto, digamos, de llegada de Maduro es la dictadura cubana, ¿no? Y tiene asesoramiento de los servicios de inteligencia cubanos, y está replicando un montón de prácticas en Venezuela que son propias de la dictadura de Cuba, ¿no? Y bueno, y es sorprendente, digamos, cómo Cuba ha ocupado el lugar que ocupó, cómo todavía siempre hay una tentación, incluso líderes como Alfonsín, ¿no? Líderes plenamente democráticos, esta tentación a coquetear con Cuba, esta idea bastante primitiva, previa, digamos, a lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de que la autodeterminación de los pueblos está por encima de la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Eso es el paradigma westfaliano que imperó desde la paz de Westfalia, digamos, en la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial. Y, digamos, la Segunda Guerra Mundial fue una demostración de que ese paradigma westfaliano tenía severas patologías y el gravísimo problema de que le concedía un enorme poder a los gobiernos, que los gobiernos podían usar para oprimir a sus propios ciudadanos. Entonces el cambio que se produjo con la Declaración Universal fue precisamente ese. El respeto por la dignidad de la persona está por encima del derecho de autodeterminación de los pueblos, o dicho de otro modo, el derecho de autodeterminación de los pueblos es condicional. Solo tienen este derecho a que no haya intromisiones externas en la medida en que respeten estos derechos fundamentales de sus ciudadanos. Así que, digamos, la reacción de la región, de parte de la sociedad civil, con casos como el de Cuba, también como el de Venezuela, implican un enorme retroceso, yo diría, espiritual, civilizatorio, ¿no? Pero ahora tiene un maquillaje democrático, es decir, avasallando instituciones. Venezuela, Nicaragua, es decir, los tres poderes en manos de un solo poder, que es el poder ejecutivo. Sí, claro, bueno, eso es lo distintivo. Los teóricos del populismo, Nadia Urbinati, por ejemplo, es una extraordinaria teórica del populismo, dicen que eso es lo distintivo, lo novedoso del populismo, ¿no? Que a diferencia de las dictaduras tradicionales que desplazan, destruyen la democracia, el populismo lo que hace es usar los mecanismos de la democracia para vaciar y desfuncionalizar las instituciones democráticas desde adentro en un proceso que es progresivo. No obstante lo cual, en general, en su forma arquetípica, el populismo no llega a la dictadura, ¿no? Fíjate el caso de Venezuela, que tiene ciertas formas, cierta fachada democrática, hay un parlamento que funciona, hay partidos de oposición que se pueden presentar a las elecciones, se tolera cierto nivel de disidencia o de desacuerdo, y eso es lo que los define. Es una forma de dictadura que se camufla de democracia y que muchas veces incluso hace lo que hace en nombre de valores democráticos. ¿Y hasta qué punto tiene responsabilidad la oposición de que esto ocurra? ¿Vos decís la oposición en Venezuela? Venezuela, bueno, Nicaragua directamente están todos presos, pero sobre todo en Venezuela. Mira, la verdad es que yo con la oposición venezolana, más allá de los errores que pueda cometer, solamente puedo expresar mi solidaridad, ¿no? Hay muchísimos que han estado presos, dicen que, digamos, mucha de esta criminalidad violenta que hay en Caracas, que está asociada con robos, son en realidad formas que usa el gobierno bolivariano para aniquilar a disidentes políticos o personas que molestan. Yo no quisiera estar en el lugar de ellos, me parece que, como te decía, más allá de los errores, es heroica la resistencia. Incluso en su momento, hace ya muchos años, todavía estaba vivo Chávez, yo tenía amigos de Amnistía Internacional Venezuela que habían sufrido ataques, ¿no? Habían sufrido ataques, tiros en las piernas, todo tipo de formas de amedrentamiento, patotas que entraban al local de Amnistía y rompían todo. Así que, digamos, más allá, bueno, de el mal cálculo estratégico en algunos casos, yo no me atrevería a criticar a la oposición, sino todo lo contrario, expresar mi solidaridad y hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos, para ser solidario internacionalmente. Julio, se están poniendo todas las fichas en Lula. Lula que promueve un acercamiento a Venezuela, un diálogo con Cuba, y bueno, también tenemos nuevos líderes, como es el caso de Gabriel Boric, el mismo Lacalle Pou, aunque no pertenezca al ala izquierda, digamos, Petro en Colombia. ¿Cómo ves este nuevo paisaje político latinoamericano? Mira, es bastante parecido al que teníamos hace unos 10 años. Yo creo que en el mundo en general, como decíamos hace un rato, estamos en una especie de revival de los 30, ¿no? Mucho posmoderno, ¿no? Porque en los 30, digamos, había, digamos, la escala de los crímenes era abrumadora, había dictaduras. Ahora estamos como en unos 30 posmodernos, en donde, digamos, el paradigma liberal está atravesando una crisis y está siendo asediado por izquierda y por derecha. Yo tengo confianza en que, digamos, siempre tarde o temprano estos experimentos
terminan mal, tienen vida corta y la gente vuelve a valorar la democracia liberal. El caso de Boric me sorprendió gratamente en el sentido de que me parece que por ahora es solamente un populista expresivo, ¿no? Es alguien que usa por momentos un discurso agonal para construir legitimidad política, pero no veo, sobre todo después del referéndum por la Constitución, no veo que haya un plan sistemático de transformación o de vaciamiento de las instituciones, y parece que el centro democrático en Chile está otra vez cobrando vigor. Petro es una incógnita, pero también lo veo bastante moderado, y tenemos que ver qué pasa con Lula. En su primer gobierno, digamos, la verdad que Lula fue poco populista. Hubo un discurso por momentos populista, pero me parece que se mantuvo dentro de lo que son, como otros casos como el de Syriza en Grecia, ¿no? Se mantuvo dentro de lo que son los carriles de la democracia constitucional, no hubo intentos de hacer una nueva constitución, no hubo amenazas de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, no hubo cooptación activa del Poder Judicial. Hubo en todo caso, digamos, algunas políticas que pueden ser cuestionables, y la gran pregunta es si este Lula que volvió es ese mismo Lula que en política exterior toma malas decisiones y genera alineamientos con dictaduras y déspotas, o si es un Lula más radicalizado. Esa es la pregunta que yo me hago, creo que es la pregunta decisiva. Donde vaya Brasil va a arrastrar a la región. ¿Por sí o por no? ¿Sos optimista? En el mediano plazo sí, en el corto plazo no tanto. En el caso, digamos, de Argentina, además, estoy preocupado porque, digamos, las mejores opciones son malas, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Tenemos dos posibilidades, o cambios cosméticos muy moderados, ¿no? La famosa idea del consenso del 70%, o cambios más profundos y más radicales. Si vamos por los cambios cosméticos, la situación probablemente va a ser más calma, pero vamos a seguir deslizándonos en el tobogán de la decadencia. Si vamos por los cambios más profundos, la conflictividad social y la violencia en las calles por parte del populismo desplazado del poder genera muchísima preocupación, genera muchísima incertidumbre. Así que, digamos, en el corto plazo soy poco optimista, en el mediano plazo sí. En última instancia, tengo esta idea es mi herencia ilustrada, esta idea de que la libertad y la verdad siempre prevalecen, ¿no? Puede haber retrocesos, pero como decía Kant, en el largo plazo el género humano progresa siempre hacia lo mejor. Y de hecho, si lo pensás, lo que decíamos hace un minuto, ¿no? Los problemas que tenemos ahora, los problemas de autoritarismo, etcétera, son muy leves comparados con los problemas de autoritarismo que tuvimos a lo largo del siglo XX, incluso, digamos, en la década del 70, ¿no? En donde las dictaduras eran dictaduras totalmente represivas, había desaparición forzada de personas, la supresión de las libertades era total, no había muy poca solidaridad internacional. Así que bueno, eso me hace ser esa mirada, digamos, más holística, y la influencia del pensamiento ilustrado en mi formación me hace ser optimista en el mediano plazo. Apostemos entonces por el mediano plazo y por el vaso medio lleno. Julio, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, estos 15 minutos y monedas en los cuales reflexionamos sobre América Latina, el Caribe y más allá también. Nos reencontramos en la próxima. Chao.